todos. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis. Este capítulo es muy interesante porque habla de la Trinidad diabólica y de lo que el diablo va a hacer en los últimos tiempos con la gente que se quede después del arrebatamiento. Antes de empezar, quería contarles, quizás algunos de ustedes recuerden la historia. Hace muchos años, en Young Life, hubo un muchacho de los nuestros que en un arranque de tontería, de idiotez, pidiéndole algo a Dios que Dios no le daba, en una noche agarró e invocó al diablo y le dijo que si Dios no le daba lo que él pedía, entonces que el diablo se lo diera. Y en ese momento, ese muchacho fue poseído por el diablo. Recuerdo que la familia de él me llamaron por teléfono desesperado porque el muchacho clamaba porque yo fuera a verlo. Tiempo después, cuando se logró que este muchacho fuera liberado del demonio que lo estaba poseyendo, él contó que el demonio le decía: llámalo a Carlos para destruirlo, llámalo a Carlos para destruirlo. Y por eso él me llamaba para que yo fuera. Pero en el fondo de su corazón, este muchacho de Young Life me quería, entonces tenía una pugna dentro de su corazón porque no quería hacerme daño. Cuando yo llegaba a su casa, él salía corriendo y me decía: Carlitos, vete, 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 porque te quieren hacer daño, te quieren hacer daño. Al final, hablando con un pastor amigo mío y una amiga nuestra, este muchacho pudo ser liberado. Pero la anécdota es esta. Cuando estábamos un día con él, estábamos con Hernán Paredes, estábamos juntos con él, y él estaba en medio de su arranque, de su posesión. Comenzamos a orar, y en el momento en que comenzamos a orar, este muchacho nos miró y dijo: ya, por favor, deténganse, dejen de orar y les voy a decir sobre el anticristo. Y entonces nos llamó la atención, a Hernán Paredes y a mí que estábamos presentes, nos llamó la atención. Entonces dijimos: ¿qué pasa, no? Y él dijo: el anticristo ya está en la tierra. Y yo le pregunté: ¿y cómo lo sabes? Y él dijo: porque él tiene el número de la bestia. Y yo le pregunté: ¿cómo sabes eso? Y él mencionó: tiene el número de la bestia aquí. Y señaló detrás de la oreja derecha. Esto solamente como una anécdota que siempre recuerdo. No sé si será cierto lo que el espíritu dijo en ese momento. Después el muchacho fue liberado, quedó libre, y hasta el día de hoy es un muchacho que sirve a Dios. Y esto nos sirve como introducción para este capítulo, porque este capítulo 13, habla acerca de la Trinidad diabólica. En el capítulo 12 se nos habló del dragón, la serpiente antigua. El dragón, la serpiente antigua, el engañador, el acusador, el diablo y Satanás. Esto lo vimos cuando estudiamos el último capítulo 12. Pero en el capítulo 13 se nos menciona que a ese diablo, Satanás, a la serpiente antigua, se le añaden dos componentes más. Uno es el anticristo, que la Biblia en el capítulo 13 lo va a llamar la primera bestia. Y luego se habla de una segunda bestia, que es el falso profeta. Y el diablo, el anticristo y el falso profeta van a configurar lo que se llama la Trinidad diabólica, que va a descargar su energía y todo su poder maléfico con aquellas personas que se quedaron después del arrebatamiento. Esto ocurre después del capítulo 12.
En el capítulo 12, el diablo es arrojado a la tierra. El diablo es desechado ya completamente de las áreas espirituales y es arrojado a la tierra. Y en esa desesperación, porque sabe que solo le quedan poco tiempo, pocos años al diablo, él descarga toda su ira. Después de mencionar la Trinidad diabólica en el capítulo 13, va a aparecer la señal de la bestia, el tan conocido el 666. Y vamos a hacer un análisis sobre esto, sobre la marca de la bestia. Así que vamos a empezar estudiando el capítulo 13 de Apocalipsis. Nos vamos al capítulo, primeramente, 12. Vamos a leer el versículo 3 para que nos sirva como introducción al capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3, nos habla, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y en el versículo 9 nos dice, y fue lanzado fuera el dragón, que nos acaba de mencionar, el versículo 3 del capítulo 12, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En el versículo 10 al 12 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este es el diablo, el dragón, la serpiente antigua, el primer componente de esta trinidad diabólica. Y ahora sí nos vamos al capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. 7 cabezas, en cada cabeza un nombre blasfemo, 10 cuernos, en cada de ellos una diadema. Una diadema es una corona, es un tocado ornamental lleno de joyas que demuestra soberanía real. Si comparamos esto con el capítulo 12, nos damos cuenta que es un dragoncito. La bestia no es sino un dragoncito chiquito, o mejor dicho, es el mismo reflejo del diablo. El que aparece acá, que es el anticristo, la primera bestia, es el hijito, es su representante. Y cuando dice acá, vi subir del mar una bestia, el mar representan a las naciones. Cabezas, cuernos y coronas representan reinos, naciones poderosas. En otras palabras, la primera bestia que está apareciendo acá en el capítulo 13 es un líder político que va a salir de un conglomerado de 17 naciones, de las cuales 7
son naciones, cabezas políticas militares, 7 cabezas y 10 cuernos que representan 10 naciones ricas y poderosas. Entonces la primera bestia, que es el anticristo, el segundo componente de la Trinidad diabólica, será un líder político-militar, el hijito del diablo. Es decir, tiene todas las características del diablo. En el versículo 2 nos dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y a sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Es interesante que se mencionan a estas 3 bestias como imágenes, como que estos animales tienen algún tipo de representación, ¿no?, en la vida, en el carácter de este anticristo. Dice: un leopardo, un oso, un león. Hace muchísimos años que ya un profeta habló de esto, y es el profeta Daniel. Quiero que busquemos Daniel capítulo 7 en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 7. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Daniel capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Y después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban con sus pies, y eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba cosas grandes. En el pasaje de Daniel que acabamos de ver, el león representa el imperio babilónico, con el gran Nabucodonosor. El segundo, el oso, representa el imperio medio persa, que sustituye al imperio babilónico. El imperio medio persa, que fue con Darío y con Ciro, ¿no? El tercero, el leopardo, representa al imperio griego, que sustituye al imperio medio persa. La 4ª bestia que aparece acá es el imperio romano,
que surge después del imperio griego. Ahora, en otras palabras, los reinos antiguos no desaparecieron, sino que fueron construyéndose uno sobre el otro. ¿No es cierto? Es decir, el imperio babilónico no desapareció, sino que fue la base sobre la que se construyó el imperio medo-persa. El imperio medo-persa no desapareció, sino que sobre él se construyó el imperio griego. Y el imperio griego no desaparece, sino que se transforma luego en el imperio romano. Y entonces, ¿qué nos quiere decir Apocalipsis cuando menciona que el anticristo representa a estos animales? Nos está diciendo que en el fondo, el último gobierno, el gobierno del anticristo, va a traer dentro de sí mismo todas las características de estos imperios antiguos. Dice, si juntamos la profecía de Daniel con este pasaje de Apocalipsis, lo que estaríamos viendo es el cuarto imperio, modelo del imperio romano, gobernado por un hombre al cual la Biblia le llamará la cuarta bestia, que va a controlar y gobernar como leopardo, como oso, como león, con la fuerza, la idolatría de Babilonia, con la astucia y la agilidad del imperio medo-persa, con la intelectualidad de los griegos. Todas estas características van a tener este último gobierno a cargo de la mano del anticristo. Y el versículo 2, volviendo a Apocalipsis capítulo 12, capítulo 13, perdón, nos dice que a todo esto hay que añadirle que el diablo le va a dar su poder y su trono. Apocalipsis 13:2 dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Versículo 3, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hemos dicho que la cabeza representa una nación poderosa política y militarmente hablando. Entonces, una de estas 7 cabezas, una de estas 7 naciones que están respaldando al anticristo, va a entrar en una crisis. Y esta crisis va a ser solucionada por el anticristo, de tal manera que el mundo se va a maravillar. Una quiebra política, financiera, de una gran potencia, no sabemos qué potencia es, pero una gran potencia entrará en crisis y el anticristo encontrará una solución para esta nación y todo el mundo va a quedar asombrado. En el versículo 4 nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón, al diablo, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. ¿Es posible? Sí. Hoy en día hay toda una corriente a nivel mundial de iglesias como la iglesia satánica, por ejemplo, que tratan de presentar que el diablo no es malo. Inclusive hace tiempo atrás hubo una serie de televisión que se llamaba Evangelion. Evangelion. Y en esta serie de televisión el tema era que Dios y sus ángeles habían decidido venir al mundo a hacer juicio, pero que Satanás iba a luchar a favor de los hombres para protegerlos de Dios.
Evangelion se llamaba esta serie, ya debe haber desaparecido. Fue en la época cuando mis hijos eran pequeños, estoy hablando hace 25 años atrás, por lo menos. Y ahí el diablo era el bueno. Inclusive me parece que en la última entrega de los Grammys se hizo una burla y se le entregó a toda la gente un tipo de sombreritos con cachitos luminiscentes para que a la hora de la actuación de un grupo de música todo el mundo prendiera sus cachitos y veías todo el escenario lleno de cachitos del diablo luminiscentes tintineando de luz. Cuando le entrevistaron a la gente lo tomó a la broma. Dijo, no, es solamente un juego. Hoy en día, por ejemplo, cuando los jóvenes salen con camisetas, con calaveras, con diablos, etcétera, todo el mundo lo toma como si fuera simplemente un juego. Pues va a llegar el momento en que la gente va a creer probablemente que está haciendo un juego. Probablemente van a creer que no es nada importante, pero acá dice que van a adorar al diablo, lo van a adorar, y van a adorar a la bestia, van a adorar al anticristo. En el versículos 5 al 9 de Apocalipsis, capítulo 13, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Vamos a hacer un análisis de las características del anticristo. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En otra versión de la Biblia dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios. Un gran orador. Es un gran orador. Es un orador de masas, ¿no? Y hablará blasfemias. Será tan buen orador, que hablará blasfemias contra Dios y lo aplaudirán. Escucharemos a estos grandes oradores hablando en contra de Dios y la gente lo va a aplaudir. El corazón de la gente ya va a estar cautivada por este orador de masas. Y en segundo lugar dice que tendrá autoridad por 42 meses. Eso estamos hablando de los 3,5 años de la gran tribulación. La gran tribulación tiene una duración de 7 años. El anticristo va a aparecer durante la gran tribulación. Y lo que estamos viendo ahora son sus últimos 3,5 años. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este gran orador, este gran líder político-militar, va a hablar abiertamente en contra de Dios, contra el templo, contra los ángeles. Quizás un ateo, quizás un agnóstico, quizás un antirreligioso, no sabemos. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
va a hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué santos estamos hablando? Son los judíos y todos los que se quedaron, que se han convertido a Jesús después del rapto de la iglesia. Y los va a perseguir y los va a vencer, es decir, muchos de ellos van a fallecer, y en Apocalipsis se menciona que estos que han fallecido son los mártires de la tribulación. Y además, dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Estamos hablando de gobierno mundial. Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Un gobierno mundial. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Va a recibir adoración. ¿De quién? De todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Vamos a repasar las características del anticristo. Gran orador. Será tan buen orador que hablará blasfemias contra Dios y aún así lo van a aplaudir. Solo va a tener 3 años y medio de duración su gobierno. Hablará abiertamente contra Dios, contra el templo, contra las cosas espirituales. Va a hacer guerra, va a hacer una persecución contra los santos que han quedado después del arrebatamiento. Va a recibir autoridad y regirá un gobierno mundial y va a recibir adoración. La gente lo va a adorar, la gente lo va a querer, ¿no? ¿Ok? En la última parte del versículo 8 dice una frase que nos llama la atención. Adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo sabes si tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Decimos que una persona, el nombre de una persona aparece en el libro de la vida del Cordero cuando esa persona ha entregado su corazón al Señor y se ha producido dentro de él un nuevo nacimiento. Pero la Biblia menciona que ese nuevo nacimiento tiene ciertas características. No quiero asustar a nadie, pero es bueno que nos evaluemos a nosotros mismos para no equivocarnos, para que no llegue el momento y digamos, caramba, yo siempre estuve convencido de que era un auténtico hijo de Dios y en realidad no lo soy, y me quedé, y vino el arrebatamiento de la iglesia y me quedé. Entonces hay unos textos bíblicos en el Evangelio en la carta de Juan, la primera carta de Juan, que nos hace pensar un poco y evaluarnos en cuanto a nuestra fe. Vamos a leer alguno de ellos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. No estoy hablando del Evangelio, sino de la epístola. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice el texto: y en esto sabemos, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
Voy a repetir ese texto que es fuerte. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Vamos a leer algunos versículos más. Después de leer esta serie de versículos, pongan pausa y discutan sobre estos versículos que certifican quién es hijo de Dios. ¿De acuerdo? Primero vamos a leer los versículos y después ponen pausa antes de continuar. El segundo versículo es Primera de Juan capítulo 2, versículos 9 al 11. Primera de Juan capítulo 2, versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Un texto más, versículos 15 al 17 del capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Repetimos, ¿eh? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Seguimos con otro texto más. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra que aparece acá es no continúa pecando en el griego. Todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. El versículo 7, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sé que este texto va a dar mucho que discutir. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El versículo capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, esto es interesante, todos estos versículos son escritos por el apóstol Juan, un poco para decirle a la gente, estas son características de un auténtico hijo de Dios. Estas son las características de alguien que tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Por eso en el capítulo 5, primera de Juan 5, versículos 13 y 14, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero noten el versículo 13. Habla de la vida eterna en pasado, no en futuro. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No que tendrán, sino que ya la tienes, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y el punto es este. ¿Tengo la seguridad de que voy a ver a Dios? Sí. Si tengo esa seguridad, es porque mi nombre está escrito. Pero si mi nombre está escrito en el libro de la vida, entonces todos los versículos que hemos visto anteriormente deben ser reflejados
en mi modo de vida. Así que les dejo, hagan una pausa en este momento y analicen los pasajes que acabamos de leer. Primera de Juan 2, 3 al 6, Primera de Juan 2, 9 al 11, Primera de Juan 2, 15 al 17, Primera de Juan 3, del 2 al 3, Primera de Juan 3, del 5 al 8, Primera de Juan 3, 10, Primera de Juan 3, 14 y Primera de Juan 4, del 7 al 8. Bien, vamos a terminar de hablar del anticristo. Vamos a hacer un pequeño repaso de las características del anticristo que hemos visto y encontramos que el anticristo es un gran orador, un tan buen orador que hablará blasfemias y todo el mundo lo va a aplaudir. Tendrá 3 años y medio para la parte de su gobierno que corresponde a la segunda parte de la gran tribulación. Hablará abiertamente contra Dios, hará guerra y persecución contra los santos que se hayan convertido después del arrebatamiento de la iglesia. Va a recibir adoración de parte de la gente que no está escrita en el libro de la vida. Pero hay unos versículos que nos hablan de algunas características adicionales. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Desde el versículo 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo lleva aquí 2 títulos: hombre de pecado e hijo de perdición, que viene en continuación a una apostasía al interior de la iglesia. La apostasía significa apartarse de la fe. Para que haya apostasía tiene que haber fe. O sea, un ateo no es apóstata, ¿no? Un incrédulo no es apóstata. Apóstata tiene que ser algo de la fe. Cuando la Biblia menciona apostasía, entonces está diciendo que las iglesias, la doctrina, la enseñanza de la iglesia se va a torcer, se va a separar del camino de la verdad. La apostasía siempre es al interior de la iglesia. Entonces, después de la apostasía, ¿qué es lo que estamos viendo en muchas iglesias hoy en día? Las iglesias se han apartado de la fe y se han dedicado a hacer dinero, a temblar, a hacer shows, etcétera, etcétera. En la Biblia menciona que esa apostasía iba a meterse en la iglesia y ya se metió. Entonces viene el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el versículo 4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este hombre se va a oponer en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, se quiere hacer pasar por Dios, como si él fuera Dios. Luego dice:
versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene el avance del anticristo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que detiene el avance de la maldad. En el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo, Dios va a sacar a su Espíritu Santo de esta tierra. Pero como Él ha prometido que yo nunca me quedaré sin su Espíritu, cuando Dios saca su Espíritu de esta tierra, yo me voy con Él. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. En el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, al final de su gobierno. Destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento, cuya venida, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo va a tener poder, va a hacer señales y va a hacer prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, por cuanto, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Acaso las señales, el poder, los milagros, no controlan hoy en día la fe de la gente? Si alguien hace un milagro, la gente sigue como corderitos, como brutos. No lo piensan, no evalúan. No piensan, ¿será posible que esto sea de Dios? ¿Y si es del diablo? Y la gente te va a decir, ¿cómo va a ser del diablo si es un milagro de sanidad? El paralítico caminó, el paralítico se sanó, eso es de Dios. Y le van a creer, y va a hacer milagros, y va a sanar enfermos. El anticristo va a tener el poder del diablo para hacer cosas sobrenaturales. Y la gente, como no conoce la Escritura, le van a predicar blasfemias y la van a creer. Y la gente va a seguir esos caminos por la ignorancia de la Biblia, porque no conocen lo que la Biblia dice. Repito, el diablo va a predicar blasfemias, apostasía, y al hacer milagros la gente le va a creer sus mentiras porque vienen respaldadas con poder y milagros. Si nosotros vemos hoy en día, ¿acaso las iglesias hoy en día no respaldan a tanto falso profeta solo por el hecho de que quizás ocurre algo sobrenatural? ¿Acaso la gente no respalda a estos predicadores que dicen que levantan, que hacen caminar a paralíticos, que curan cáncer, y luego predican mentiras? Porque enseñan cosas que no están en la Biblia, pero la gente dice, no, ¿cómo va a ser? Si está haciendo milagros es porque dice la verdad. Y esto es la peor parte de la enseñanza del anticristo. La gente le va a aplaudir sus blasfemias y sus mentiras porque van a ir acompañadas de señales, milagros, cosas sobrenaturales. ¿Y por qué el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira? Porque cuando tu corazón no busca la verdad, cuando tu corazón busca la mentira que tú quieres escuchar, entonces tienes derecho a ser engañado. Y Dios te regala ese privilegio.
Si tú no quieres saber la verdad, si tú vas a las iglesias para escuchar lo que tus oídos quieren escuchar, la Biblia le dice a eso, comezón de oír, que te pica el oído y quieres que alguien te rasque el oído. Si tú vas a la iglesia para que te digan que vas a ser millonario, si tú vas a la iglesia para que te digan que vas a ser sano de todas tus enfermedades, si tú vas a la iglesia para que te digan que eres bueno, que eres lo máximo, si tú vas a la iglesia para que te digan lo que quieres escuchar y no buscas la verdad, sino que quieres escuchar tal cosa porque eso te satisface emocionalmente, no buscas la verdad, sino quieres que te respalden en tu verdad, entonces tienes el derecho, te ganas el derecho de ser engañado. Y entonces Dios te concede ese privilegio, y dice el texto, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Uno dirá, no, esto es imposible. No, es verdad. Cuando veía con uno de mis hijos hace tiempo atrás a estos estafadores que salen ahora en el internet, estos pastores que la bendición de la harina, ¿no? La harina, que tienes que vaciar tu billetera en la ofrenda de la iglesia y luego que ellos te van a llenar de harina porque Dios te va a multiplicar esa harina y la va a convertir en oro. O cuando la gente, hay un predicador que te vende lapiceros ungidos, o hay gente que te vende escobas para barrer la maldad de tu casa. Todos estos estafadores que se han metido en la iglesia, mi hijo me decía, pero la Biblia menciona que estos estafadores iban a llegar en los últimos tiempos. Es decir, no es algo nuevo para nosotros. Sabíamos que en los últimos tiempos iban a llegar estos falsos profetas, está escrito en la Biblia. ¿Y por qué tanta gente le cree? Entonces mi hijo me decía, el poder no son los falsos profetas, porque ellos están cumpliendo su función de engañar a la gente. Esa es su función, ese es su trabajo. Para eso nacieron estos estafadores, ¿no? Pero ¿por qué tanta gente le cree? Esta es la gente que no busca la verdad. Y la gente que no busca la verdad se gana el derecho de ser engañados. Y Dios te concede ese regalo. Y te da el poder para creer semejantes tonterías, semejantes mentiras, cosas ridículas. La gente las cree porque Dios le está regalando el privilegio de creer en lo absurdo. Porque su corazón, dice el texto, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En el versículo 10, segunda de Tesalonicenses 2:10. No tuvieron el amor a la verdad. No amaron la verdad, sino que quisieron el engaño. Y Dios les concedió el milagro de creer lo absurdo, lo ridículo, lo tonto. Y estas iglesias están saturadas de gente. La pregunta es, ¿qué hace que una persona encuentre la verdad y no sea engañado? Dos cosas. La primera dice, la Biblia dice que Dios mandó a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Si quieres encontrar la verdad y no ser engañado por el diablo, es hora que rindas tu vida al control del Espíritu Santo. No es tu control, no es tu voluntad, no son tus planes, no son tus deseos, no son tus anhelos, sino la voluntad del Espíritu de Dios. Rinde tu vida al Señor. Dile, Señor, toma control de mí. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Toma control de cada pequeña área de mi vida. Lléname por completo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. No te guíes por tus intereses o por tus impulsos. Guíate por el Espíritu Santo. Búscalo en oración. Busca a Dios en oración para que su Espíritu te guíe. La segunda cosa que te guía a la verdad es su palabra. Su palabra te guía a la verdad. Hay que estudiar la palabra, hay que meditar en la palabra,
pero no hacerlo una vez cada 15 días en un estudio bíblico. Hay que hacerlo diariamente, metódicamente, sistemáticamente, responsablemente. Estudia la palabra, lee la Biblia, aprende, reúnete con otros, asiste a una iglesia para que te prediquen la palabra, para que cuando venga el anticristo no te engañe. Cuando venga el anticristo y predique una blasfemia, tú sepas que está mintiendo. Pero si nunca escuchas la palabra, si nunca la estudias, el diablo va a poder engañarte, es el maestro del engaño. Y un estudio bíblico cada 15 días no sirve. Tienes que estudiar la palabra todos los días. ¿Cómo guiarse a la verdad? Espíritu Santo. Estudio de la palabra. Hemos hablado el día de hoy sobre la primera bestia, el anticristo. Ahora en el próximo estudio vamos a estudiar sobre la segunda bestia, el falso profeta, y la señal del 666, que es la que acompaña a estas personas que han decidido adorar a la Trinidad diabólica. Que Dios les bendiga. Hola a todos. Continuamos con el estudio de Apocalipsis capítulo 13. La primera parte ya la hemos visto, que está grabado, lo pueden repasar si necesitan. Vimos al anticristo, que es la primera bestia de la Trinidad diabólica. En la Trinidad diabólica, que está compuesta por el diablo, la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. Este cuadro lo van a tener a la mano. El diablo, el anticristo y el falso profeta conforman la Trinidad diabólica. Dijimos la vez anterior que el anticristo tiene ciertas características. Va a ser un gran orador de masas. Será tan buen orador que va a hablar blasfemias contra el Espíritu Santo, contra Cristo, contra Dios, y aún así la gente lo va a aplaudir. Hoy en día ya vemos algunos hombres ateos, agnósticos, que están hablando en contra de Dios y la gente los aplaude. También hemos dicho que este hombre va a hacer guerra contra los santos y venderlos. Estamos hablando de los judíos y aquellos que se quedaron después de la tribulación y que se convierten al Señor después del arrebatamiento. El anticristo va a ser un líder político militar a quien el mundo le va a entregar el poder. Va a regir al mundo en un nuevo régimen, en un nuevo orden mundial. Pero va a ir acompañado de lo que la Biblia le llama la segunda bestia, el segundo personaje, que es el falso profeta. Recuerden, el diablo, el anticristo y el falso profeta conforman la Trinidad diabólica. Vamos a leer el texto en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, desde los versículos 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar
a todo el que no la adorase. La segunda bestia, vamos a ver algunas características que nos describe este pasaje que acabamos de leer. Nos dice en el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Recuerden ustedes que en el capítulo 12 y 13 se menciona al diablo y se le describe como dragón. Pero también la Biblia habla de Jesucristo como el Cordero. Así que tenemos ahora acá a un personaje que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Es una persona que tiene una imagen como de Cristo, pero que el corazón es del diablo. Lobo vestido de oveja, religioso al servicio del diablo. Dice también el versículo 12 que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. En otras palabras, es el director ejecutivo del plan del anticristo. Es el que ejecuta, él tiene toda la autoridad y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Y cuál es su función? Según el versículo 12, su función es: hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, que su función es que la gente adore. ¿A quién? A la primera bestia, que es el anticristo. Estamos teniendo frente a nosotros a un personaje que va a ser un líder religioso, que va a guiar a la gente en adoración al plan demoníaco del diablo con la primera bestia, que es el anticristo. Versículo 13 dice que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este líder religioso tendrá poder para hacer señales y milagros. Hemos visto ya anteriormente lo que la gente, el pueblo, es capaz de creer cuando ve delante de sus ojos alguna señal milagrosa. Cuando vemos que algún personaje se para en una plataforma, hoy en día muchos que se paran en plataformas y aducen que hacen milagros, señales y sanidades, ¿hay alguien que lo cuestiona? Muy pocos. La mayoría siguen como borregos, porque la gente cree que donde ocurre algo sobrenatural, ahí está Dios. Y en este pasaje vemos que este falso profeta va a tener poder para hacer señales y milagros delante de la gente. En el versículo 14 dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Engaña con señales. Tomen nota de esto. Engaña con señales que se le ha permitido hacer, porque no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. Aunque es el diablo, aunque es la bestia, aunque es el anticristo, aunque es el falso profeta, ellos solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer, nada más. Entonces engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, del anticristo. Y dice,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este falso profeta va a mandar a hacer una imagen del anticristo, es decir, la idolatría en su máxima expresión, una imagen del anticristo. Y luego dice en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El falso profeta va a tener el poder de darle vida a esta imagen. Y esta imagen que va a tomar vida va a tener una función que es matar a todo el que no la adora. Este líder religioso, cuya función será pues controlar y dirigir la adoración de las naciones hacia el diablo y el anticristo, es el tercer componente de la Trinidad diabólica. ¿Cómo es esto posible? Es fácil. ¿Qué ocurre cuando la gente ve un cuerpo inanimado que de repente se mueve? ¿Qué ocurre cuando la gente ve a un Cristo que de repente mueve la cabeza o comienza a llorar, un Cristo de madera? Inmediatamente van a adorarlo. ¿Qué ha ocurrido en el pasado cuando dicen la Virgen lloró, ¿no? Y entonces la gente inmediatamente comienzan a adorarla. La idolatría es parte del corazón de los hombres. Y el anticristo y el falso profeta van a aprovechar de esta debilidad humana por la idolatría. Y van a crear una imagen del anticristo, la cual va a recibir vida por medio del falso profeta. Y va a pedir que todo el mundo la adore. Muchísimos la van a adorar en forma automática, natural. No va a ser necesario obligarlos, porque la idolatría es parte de su corazón. Pero otros, aquellos que se rehúsen a adorar esa imagen, entonces van a ser asesinados. Dice el texto literalmente, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Interesante la figura del falso profeta, el tercer componente de la Trinidad diabólica. Vamos a analizar un poco a esta imagen o a esta estatua. Vamos a repasar los versículos 15 al 18. Apocalipsis 13, versículos 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En el versículo 15 se nos dice que esta imagen, esta escultura del anticristo, cobrará vida por el poder del falso profeta, y que va a tener como función principal matar a todos aquellos que no la adoren
o que no quieran adorar al anticristo, hará que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda ni comprar ni vender, sino solo los que tienen la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Acá el versículo 16 es muy ilustrativo, 16 y 17. La marca en la mano derecha o en la frente. La palabra en el griego significa marca o impresión. Una concavidad en la superficie producida mediante presión, y como un sello de agua sobre la piel, o como una marca de fábrica que se pone encima, un sello de marca que se pone encima. Muchos han hablado de diferentes posibilidades, ¿no? Chips, vamos a mencionarlo más adelante, puede ser tatuajes, ¿no? Etcétera. Lo interesante acá es que cuando se menciona esta marca, este sello que recibirán, va a estar relacionado con el sistema financiero mundial, porque dice que ninguno podrá ni comprar ni vender, si no tiene este sello. Ya se está hablando en algunos lugares de estos chips para ingresar a bares o nightclubs, y la gente simplemente al pasar la mano por un detector, un lector óptico, detecta el chip y entonces la persona tiene ingreso. Durante toda la noche, toda la fiesta, lo único que hace pasar es el chip delante del detector y le va cargando todo lo que van consumiendo directamente en su cuenta. Las tarjetas de crédito ya están manejando esta alternativa. Son chips que se están incluyendo no en el cuerpo humano, pero sí en las mismas tarjetas de crédito. Algunos ustedes ya han recibido tarjetas que ni siquiera tienes que introducirlas, basta pasarlas por encima de la máquina o ponerlas al costado de la máquina para que ya registre automáticamente la compra. Estos chips que van a estar muy vinculados al sistema financiero también van a estar vinculados al sistema de salud. Cosas como comprar medicinas, tu registro del médico que tiene de ti, el reporte que tiene tus enfermedades, todo esto va a estar ya registrado en esta información que vamos a aportar dentro. Y acá quiero leerles un comentario. Dice: las empresas están desarrollando desde hace varios años un sistema de microchips con el fin de simplificar la identificación de productos, animales y personas. Mastercard es propietaria de la mayor empresa que está dedicada a la investigación, producción y perfeccionamiento de este dispositivo. Son perfectos microchips basados en nanotecnología, capaces de almacenar información y comunicar mediante señal Wi-Fi con servidores y computadoras externas como bancos, hospitales, policía, etc. Lectores externos podrán escanear la información y actualizarla. De esta forma, una persona podría estar en un supermercado, comprar todo lo que desee y pagar en caja solo pasando la mano o la frente por un lector digital. Después de varias investigaciones, han llegado a la conclusión de que solo la mano derecha y la frente acepta estos chips.
Cuando estos chips son implantados en otras partes del cuerpo, se produce una reacción. Los glóbulos blancos atacan porque consideran que es un cuerpo extraño. Pero por alguna razón que la ciencia no sabe todavía por qué, cuando se coloca en la frente o en la mano derecha, el cuerpo no reacciona igual, sino que lo acepta. Estos chips han empezado a ser implantados en animales y el objetivo era detectar y archivar toda la información necesaria sobre el animal en cuestión. Luego han comenzado a ser usados en nightclubs, lo que les estaba diciendo, nightclubs exclusivos, para registrar a los socios de la institución. Y con ello tenían acceso al local y los cargos por consumo se actualizaban automáticamente. Hoy en día se está usando ya en hospitales para archivar el historial médico de cada paciente y la lista de medicamentos que necesitan ingerir. Y de esta forma quedaremos permanentemente monitoreados. Alcanzarán tal nivel de implementación que sin él no podrás ni comprar, ni vender, ni ingresar a un cine o a un nightclub o a un bar o a un restaurante o a un hospital. No podrás ser atendido en un hospital porque todo tu historial médico lo vas a tener en ese chip. Ellos van a necesitar leer ese chip, etcétera, etcétera. Y este es el objetivo que tiene el anticristo del control mundial. Controlar a todas las personas y todos los seres humanos que estén en ese tiempo en la tierra. Tengo acá algunas cosas para enseñarles. Por ejemplo, tengo una noticia que me llegó. La ONU ordena instalarse el microchip a partir del año 2030 en toda la humanidad. Interesante. La ONU ordena instalarse el microchip a toda la humanidad en 2030 para controlar las identidades. Ahora, cuando hablamos de todo este tema, de alguna manera esta marca va a estar relacionada con el nombre de la bestia o el nombre del anticristo o con el número 666. Quiero que leamos para que veamos exactamente lo que dice el texto. Dice, en el versículo 18, ¿no? Dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. En el versículo 17 dice, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Son tres cosas que se mencionan. Que tuviese una marca, que tenga el nombre de la bestia, que es el anticristo, o el número de su nombre, que es el 666. O sea, hay tres posibilidades de ser marcados. Notan, hay tres posibilidades de ser marcados. Uno, con la marca, que no sabemos qué marca puede ser, el nombre de la bestia, con el nombre del anticristo, o el número de su nombre, que viene a ser el 666, ¿no? O sea, tres posibilidades. Ahora, en cuanto a esto del número del 666, ha habido muchas conjeturas, muchos han querido interpretarlo de diferentes maneras. Hace un tiempo atrás se mencionaba que el 666 estaba relacionado con el código de barras y hacían un juego con el código de barras, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, que las dobles barras
Esas dobles barras que están marcadas con la línea representan un 6, entonces es el 6, 6, el 6, el 6, ¿verdad? Era una posibilidad. Después otros dijeron, no, tiene que ver con las tarjetas de crédito. Y entonces dijeron que la tarjeta Visa, por ejemplo, tenía el 666 dentro. Entonces decían así, ¿no? Que el 5 y 1, 6 romanos, en griego la S es 6 y en babilonio la A es 6. Entonces ahí está el 666, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando que cuando tú entras al griego, en realidad encuentras una cosa muy, muy interesante. En el griego, escuchen bien, ahí donde está escrito, y se los voy a mostrar en dos partes, ahí donde aparece el número 666, en griego aparece esto. Esto es lo que aparece en el griego, donde aparece el número 666. ¿Ya? Y esto es en el nombre de Alá en árabe. En el nombre de Alá y el 666 en griego. Me llamó mucho la atención. ¿Tiene que ver algo el 666 en el nombre de Alá? Quisieron decir los autores bíblicos que en realidad el 666 estaba relacionado con esta guerra con el Islam y con los extremistas musulmanes que quieren conquistar el mundo, para pensar y para reflexionar. Todas estas cosas son simplemente opciones. Nadie tiene la capacidad ni la autoridad de decir qué representa el 666. Sabemos lo de los chips que pueden ser implantados, puede ser algún sello parecido, puede ser nueva tecnología que aparezca. Lo que sí sabemos es que va a llegar un momento en que esa marca, ese chip, esa tarjeta, ese sello, ese tatuaje o lo que fuese, va a estar vinculado con el sistema financiero, el sistema médico, con todo. Va a estar interconectado de tal manera que se les va a impedir comprar, vender, movilizarse, etcétera, a las personas que tienen esa marca. Naturalmente, en ese tiempo, el que no reciba la marca va a ser considerado pues un rebelde, ¿no? Un rebelde antisistema. Y de esta manera el anticristo va a tratar de gobernar a la humanidad. Lo que hemos hablado es hay que tener cuidado también con las interpretaciones, vamos a decirle, curiosas o llamativas, cuando tratan de jugar con los nombres, ¿no? Ronald Wilson Reagan, entonces tiene 6 letras, 6 letras, 6 letras. Han dicho que Bill Gates era el anticristo y todas estas cosas. Lucita, mi esposa, se llama Lucila Fátima Alicia Samamé García, o sea, ella sería 66666, ¿no? No hay que tener cuidado con este tipo de especulaciones fantasiosas, ¿no? Muchos pastores andan por ahí persiguiendo al 666 en cada Coca-Cola. Nosotros tenemos que tener mucho criterio y tener mucho cuidado con las enseñanzas hoy en día. Hoy es muy común que anden pastores por allí hablando a cada rato acerca de las profecías y lo que se va a cumplir, Israel y todo lo demás. Mucho de eso es más especulación que interpretación bíblica realmente. Ahora, sabremos de qué se está hablando cuando veamos la imposición de los gobiernos
para marcarnos o sellarnos o colocar dentro de nosotros algún artefacto en la mano derecha o en la frente o donde sea, que va a limitar nuestra capacidad de comprar o vender o de atendernos en un hospital o de ingresar a los lugares, etc. Según nuestra interpretación de Apocalipsis, la imagen del anticristo que toma vida por el poder del falso profeta ocurre en el capítulo 13. Pero nosotros sabemos que la iglesia ya se fue en el arrebatamiento. Ya la iglesia fue raptada por Jesucristo y están ante la presencia de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que realmente van a luchar contra esto? No somos nosotros, son los que se quedan. Son los que se quedan sabiendo la verdad bíblica, pero que nunca pusieron su corazón a los pies del Señor de una manera real, profunda, comprometida. Y estas personas que de repente se dieron cuenta que el arrebatamiento de la iglesia fue cierto, que todas las predicas que escucharon fueron ciertas, y de repente sus amigos, sus conocidos, creyentes en Cristo desaparecieron, ellos quedarán acá. Naturalmente ellos van a luchar porque ya están seguros, están convencidos de que el Evangelio era verdad. Entonces van a tener que luchar. Y todos estos que quedaron, pues tendrán que luchar contra la escultura del anticristo, que tratará de imponer en ellos la marca, el nombre o el número de la bestia, que es el 666. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar la próxima vez ya con el capítulo 14. Si te gustaron los estudios bíblicos y quieres tener acceso a más material y prédicas, suscríbete a nuestro canal. Si quieres recibir notificaciones de prédicas y estudios en vivo, haz clic sobre la campanita. Que Dios te bendiga.